Vamos a comenzar con sistemas de referencia. No sé, sistemas de referencia en la universidad. ¿Ya? Así que no sé si han visto algo con el profe. ¿Sí? ¿Alcanzaron a ver? Bueno, ahora lo vamos a revisar un poco más los ejercicios de cómo van a ser y cómo se van a resolver. ¿Ya? Entonces, si alguien me pudiera ayudar con lo que escuchó, lo que sabe de qué son los sistemas de referencia no inercial. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Nadie? Por 2 décimas para la pregunta 2 del control. Ya, a ver. Ya. Sí, más o menos. Ya, me gusta esa respuesta. ¿Le damos las décimas o no? Ya, a ver qué dicen por allá. Ya. ¿Ya se las damos a los dos o no? ¿Qué dicen? Ya. Ya, sí, sí. Ya se las vamos a dar. Así que ahí me escriben los dos. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar, como dice acá, son sistemas que van a estar moviéndose respecto a otros sistemas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un péndulo que vamos a ver en el ejercicio, el péndulo, si yo empiezo a moverlo también, me empiezo a mover, yo tengo un péndulo y me empiezo a mover yo, este péndulo se va a estar moviendo respecto a un sistema, pero además yo me voy a estar moviendo. Entonces, van a empezar a aparecer cosas más complicadas, ¿ya? Y eso hace que, de cierta forma, no se cumpla la segunda ley de Newton, como dicen allá, ¿ya? Pero en parte no es que no se cumpla, es que se cumple, pero aparecen nuevas cosas, ¿ya? Como ven, hasta ahora, esta era la segunda ley de Newton que habíamos visto, sin nada de eso de acá. Masa por aceleración igual a las fuerzas, ¿ya? Pero ahora van a aparecer todas estas cosas y se van a generar porque voy a tener un sistema que se va a estar moviendo respecto a otro sistema, ¿ya? Entonces se complican un poco más los problemas, ¿ya? ¿Alguien sabe por qué aparecen esas cosas? Porque el sistema está acelerado. ¿Ya? Así, por ejemplo, aquí podemos ver una A que podría ser de aceleración, aquí vemos una omega velocidades. ¿Alguien más dice otras teorías? ¿Ya? Porque Bueno, son como combinaciones de sistemas en todo caso. ¿ya? O sea, esa fuerza, esa fuerza nueva debe ser la fuerza que nosotros vemos en el sistema S sub 0, pero esas fuerzas corresponden al sistema S. Ya, muy bien. Entonces, estas fuerzas, como él dice, se llaman fuerzas ficticias, ¿ya? Entonces, quizá, a ver, ¿qué me puede dar un ejemplo de esto, de más o menos lo que estamos hablando? ¿Ya? Relatividad. ¿Ya? Sí, pero uno más simple, aterrizado, La así un fuerza ejemplo. centrífuga. Más simple, un ejemplo así que veamos con los ojos. ¿Sigue ya? Por ejemplo, en el metro cuando se detiene. Ya, muy bien. Ahí no sé, por ejemplo, si ustedes están caminando eh, respecto al metro, o por ejemplo, en general, es mejor o aparecen más fuerzas ficticias cuando uno, por eso hay un omega i, omega punto, cuando hay una velocidad angular o una aceleración angular. Entonces, la mayoría de estos términos aparece cuando hay un movimiento angular. Por ejemplo, la Tierra se está moviendo siempre, pero no lo sentimos. Pero en verdad siempre estamos sintiendo estas fuerzas ficticias, solo que no las analizamos porque son casi despreciables o para simplificar las cosas. Pero en verdad siempre están, ¿ya? Entonces, por eso van apareciendo ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, ya bueno, hay 3 tipos de fuerzas ficticias. Una es la fuerza de Coriolis, centrífuga y de Euler, se llama la otra. Y ahí supongo que la van a ver en clase por qué aparecen y por qué son de esa forma, ¿ya? Ahora nos vamos a enfocar en usarlas, ¿ya? Y aquí, para los que les gustan las recetas, hay una
receta de cómo resolver este tipo de problemas, ¿ya? Lo vamos a usar para que vean cómo es, pero si es que no les gusta, se pueden saltar varios pasos, ¿ya? Ahí va a ser a gusto suyo. Y, bueno, eso principalmente. ¿Hay dudas con eso? Entonces, como les dije, por ejemplo, aquí vamos a tener un péndulo que se va a estar moviendo. ¿Ya? Eso lo hemos analizado. Pero ahora nos dice, ¿qué pasa si el péndulo está en una barrita y yo lo empujo hacia allá? Entonces, ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, va a ser fuerzas ficticias, ¿cómo va a ser todo esto? Eso queremos analizar. ¿Ya? Entonces, cuando vean este tipo de problemas en donde tienen algo, o tienen algo, por ejemplo, aquí también, esto va a describir un movimiento así, pero además nos dice, es como si fuera una rampla, ¿ya? Nos dicen, tengo una rampla, pero ahora la hago girar. Entonces, ahora lo que tienen que ver ustedes es que cuando tengan este tipo de problemas, donde tengo un movimiento que ya sabría más o menos cómo trabajarlo, esto se va a estar moviendo respecto a otra cosa. Entonces, ahí ustedes tienen que decir, ya, este problema tengo que usar un sistema de referencia no inercial y uno inercial. ¿Ya? Entonces, esa es como la idea de ir dándose cuenta. ¿Ya? ¿Hay dudas con eso? Ya, entonces. Bueno, yo les describí ya lo que pasaba aquí. Entonces, tengo un péndulo y yo lo empujo hacia allá. ¿Ya? Porque se puede mover ese anillo. Y lo que nos piden es la máxima desviación del péndulo con respecto a la vertical. ¿Ya? Entonces nos piden cuál es la máxima desviación del péndulo respecto a la vertical. ¿Ya? Entonces, podríamos decirlo en temas de ángulo, ¿cuál sería el máximo ángulo que va a tomar este péndulo? ¿Ya? Entonces, ¿cómo abordarían este problema? ¿Ya? Ya, bien. Ya, ¿y cómo lo hacemos? ¿O qué se le va a ocurrir? Con lo que han aprendido hasta ahora. Habrá que usar la receta. Ya, bien. Puede ser. Entonces, si vamos a la receta, empecemos. Nos dice primero, definir los sistemas, uno inercial y el otro no inercial. ¿Ya? Quizás hay problemas más complejos que uno llega a tener tres, pero eso no quiero que se confundan con eso por ahora. Así que por ahora practicar cuando hayas un sistema no inercial y uno inercial. ¿Ya? Entonces, ya. ¿Cuál sería su sistema o qué sistema ustedes usarían como inercial? ¿Ya? Sistema de referencia inercial. O sea, a ver quién me dice por 2 décimas de nuevo, ¿qué era un sistema de referencia inercial? El que no se mueve. Ya, bien. ¿Y qué cumple este sistema? Y no es acelerado respecto de. Ya, aquí lo dijeron. Ya, muy bien. Ya, así que los dos después me escriben por las 2 décimas. ¿Ya? Vamos a regalar más décimas, así que no se preocupen. ¿Ya? Entonces, este era el que no se movía. Entonces, ¿cuál podría ser? ¿Dónde lo podría ubicar? Acá. ¿Ya? Entonces lo vamos a ubicar ahí. ¿Y qué tipo de sistema? Ya, cartesiano, muy bien. Entonces, voy a ubicarlo ahí, por ejemplo. ¿Ya? Y como se va a empezar a mover hacia allá, la intuición que tienen que tener ustedes, o si quieren, parten por el de no inercial. Porque, por ejemplo, aquí yo veo que hay un péndulo. ¿Y cómo era el sistema más fácil para describir un péndulo? ¿Polares? Sí, muy bien. Polares. Entonces, si usan polares, yo puedo decir, por ejemplo, hacia acá está un ρ y hacia acá un θ. Esa es la forma más fácil de describir este péndulo. Pero ahora, yo
yo tengo que, como tengo un sistema de referencia no inercial, tengo que este sistema se va a estar moviendo. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es olvidarme del péndulo y solo pensar en esto. ¿Cómo se está moviendo eso? Y en verdad se está moviendo hacia allá, ¿no? ¿Ya? Sí, ya. Entonces, por eso se usa esto. ¿Ya? Y, bueno, lo tenemos que es con x y. ¿Ya? Y ahí tenemos el primer paso. ¿Ya? El segundo paso es, bueno, definir. También era definir, en verdad el primer paso era como definir los orígenes, o sea, S y S, y luego era ponerse a pensar qué tipo de sistema podía ser, cartesiano o cilíndrico. Entonces ya hicimos los primeros dos pasos. ¿Ya? El tercer paso, que este es simplemente a modo de recomendación, ¿ya? Porque se lo pueden saltar, no siempre es útil, pero muchas veces sí, que es escribir los vectores del sistema de referencia inercial. Así, ahora vamos a ver. Entonces, lo que nos dice este paso es cómo yo escribo y x en función de teta y rho. ¿Ya? ¿Cómo hacíamos eso? Ya, a ver, por dos décimas más. Rho coseno de teta, rho seno de teta. Ya, pero ¿cuál es la explicación de eso? En que el sistema no inercial está en polares. Ya, a ver, espérate, tú dices aquí, Rho seno de teta. ya, rho seno de teta, ya, y acá, Rho coseno de teta. ya. Ya, les damos las décimas, ¿está bien o no? ¿Qué dicen? No, está Falta mal. el tombo, ¿no? Ya. Recuerden, o sea, eso estaría bien, pero si, Estamos hablando de. pero, miren, lo que yo quiero hacer es que si tengo esta acá, yo quiero describir eh, estos vectores, digo, estos vectores yo los quiero describir en función de esos. Entonces, si se recuerdan, en una de las primeras clases, Hay que normalizar, pues, obtener eso, un vector. vimos cómo descomponer vectores, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Porque la idea, lo tuyo servía como para analizar como magnitudes, pero estamos viendo vectores. Vamos a escribir estos vectores en función de los otros vectores, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Como en X está en la expresión en polares, hay que tomar la expresión en polares y dividirlo por la norma, Ya, para así obtener el. ¿sí? Esa es una forma más compleja de decirlo. Y si lo quieren ver de forma más fácil, lo primero que hacen ustedes es, a mí me gusta hacer esto, yo lo divido o sea, alargo este vector que sería menos teta tronco y aquí, menos rho, ¿ya? Entonces, uno acá ahora puede escribir, por geometría se va saltando y siempre van a haber tetas. Siempre se va saltando un teta, ¿ya? Entonces ahora, ¿cómo puedo describir x? X lo puedo describir en, como esto de acá, y, sí, y esto de acá. Entonces, o en verdad si esto les confunde, pues, lo van a escribir. ¿Vale? ¿Sí? Una consulta. Mejor acá. La dirección de retorno y retorno es hacia la izquierda porque lo pusiste así allá. O sea que si. Ya. ¿Por qué lo puse así, en esa dirección? No, no. Al momento de tratar de escribir la instrucción del otro, Ya. salió con razón. Ya, en general, cuando uno se pone un sistema de coordenadas polares, el ángulo lo pone hacia donde se va a abrir el ángulo. ¿Ya? Entonces, como se podría abrir hacia allá,
yo coloco hacia allá el teta, ¿ya? Pero igual, de todas maneras, podría usarse así. Y mientras seas coherente, todo el problema con eso. Porque, por ejemplo, ahora nos quedaría hacia acá el positivo, ¿ya? Pero tienes que ser coherente con tu sistema. Eso es lo importante, ¿ya? Entonces, ahora sí mejor. Recuerden que podíamos descomponer ese vector en rho X y en rho Y, porque si sumaba esos dos vectores, aparecía este vector, ¿ya? Recuerden, S más S, X y da S, ¿ya? Entonces, ahora los de X los voy a escribir acá. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, como este está acá, simplemente digo que es coseno de teta en teta, pero está apuntando hacia acá ese vector. Así que tiene que ser menos coseno de teta en teta. Y este de acá, que también tiene un X, también es negativo porque está apuntando hacia allá y hacia acá tengo un positivo. Pero esta vez sería el seno del ángulo. Y en rho. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo sería para Y? Lo contrario. O sea, Ya. Dale, díctame. Por eh, 2 décimas, vamos. en teta tongo Ya, teta tongo. sería eh, coseno, coseno de teta ¿Y el signo? ¿Signo positivo o negativo? positivo Ya, muy bien. y eh, cero. ¿Y? Así, está en seno. Y Estaría acá en verdad. y menos coseno de teta rotongo. Sí, acá me dijiste seno, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya? Se ganaron las 2 décimas. ¿Ya? Vamos. ¿Qué más? Entonces, eso simplemente es una especie de transformación de cómo escribir estos vectores en función de esto. Y no nos avanza nada el problema. Pero sí, cuando lleguemos a esto, ¿ya? Cuando lleguemos a esto, vamos a tener muchas cosas que van a depender de un sistema y del otro, ¿ya? Por ejemplo, aquí, como el problema de un péndulo tiene una tensión, y la tensión lo más fácil es describirla según el eje ρ, ¿ya? Como siempre sigue ρ, la tensión es mejor dejarla siempre en ρ. Pero, por ejemplo, también hay un peso, y el peso es mejor dejarlo en menos y. Entonces, cuando les queden cosas en distintos sistemas, ustedes lo que van a hacer es simplemente llevar a uno al otro sistema, ¿ya? La idea de este paso era simplemente que después se les facilite trabajar en solo un sistema. ¿Ya? ¿Hay dudas con eso? Bueno, ahora veamos el siguiente paso, que es calcular paso 4, calcular R, B y A. ¿Ya? Para estos tipos de problemas vamos a usar minúsculas para los sistemas de referencia no inerciales. Y para los sistemas de referencia inerciales, mayúsculas. ¿Ya? Para que no se confundan tampoco, porque van a aparecer. Porque si bien este sistema está moviéndose respecto a este péndulo se está moviendo respecto a ese, entonces es necesario hacer diferencia entre posiciones o velocidades. Entonces, la mejor forma es dejar minúsculas para los no inerciales y mayúsculas para los
otros. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Simplemente calcular la posición, la velocidad y aceleración del péndulo. ¿Ya? Nos olvidamos del sistema inercial. ¿Ya? Entonces, ahora solo pensemos en un péndulo. ¿Cómo calculamos? Si nos dicen que este péndulo es de largo L, ¿cómo calculamos su posición, velocidad y aceleración? ¿Ya? ¿Se entiende eso? Simplemente recuerden que tenemos un péndulo y queremos calcular su posición, velocidad y aceleración. ¿Ya? ¿Alguna idea? Por dos décimas más. Un péndulo, un oscilador armónico. Ya, De redondo sería el ya. ¿Vale? rotor. Ya. ¿Y las demás? La derivada. Ya, pues la derivada. Muy bien. Y las derivadas ustedes pueden llegar a usar la fórmula. Que ya sabíamos como conocidas de coordenadas polares. Entonces, las voy a escribir. Las, la aceleración era la S. ¿Ya? Y esto se nos iba porque el largo es constante, eso también. Así que ahora sí nos queda. Ahí sí tenemos la aceleración. Ya. Entonces aquí simplemente estas cosas nos las va a dar el sistema que estemos usando. Entonces recuerden, aquí uno calcula, como son minúsculas, yo calculo mi objeto de interés, la partícula, por ejemplo, aquí, calculo cómo se está moviendo respecto a este sistema. Entonces esa es la idea del paso 4. ¿Ya? Ahora en el paso 5, ¿hay dudas ahí? Paso 5. ¿Ya? El paso 5 es escribir las fuerzas, ¿ya? De la partícula. Estamos analizando esta partícula, así que, ¿cuáles serían las fuerzas actuando aquí? La tensión. Muy bien, Eso. ¿ya? ¿Y cómo la describimos? Una tensión sería un tau menos tau P1. Ya. Ya, por ahora no nos compliquemos tanto y la vamos a escribir así. Lo importante es que va a ser una magnitud. Después la podemos calcular si es que queremos. ¿Y en qué eje? ¿Cómo son vectores las fuerzas? Ya. ¿Rotongo o menos rotongo? ¿Y el peso? Ay, 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 yo pensaba que estaba ahí. Ya, ya. Muy bien. ¿Y el peso? Ay, mira, Se componen por coordenadas. Ya, pero por ahora ya tenemos esto, así que hagámoslo más fácil y dejémoslo así. Después podemos cambiarlo. ¿Ya? Después podemos llegar y usar esto. Entonces, ahora vamos al paso 6. Y en el paso 6 hay que calcular esto. ¿Ya? ¿Qué es eso? Eso habla de la velocidad angular, ¿sí? Ah, muy bien. Sí, porque yo definí hacia arriba muy bien. ¿Ya? Y ahora, ¿qué serían estas dos cosas? Sería
eh, una velocidad angular y la aceleración angular del problema. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Que es porque ¿Ya? Eso quiere decir que el error es, ¿cómo decir? Hay 180 grados entre... ¿Ya? Mira, así le puse error. Así ya. ¿Ya? Eso es porque el principio no cambia. Sí, no cambia. Conveniencia. Sí. A ver, siempre uno, el sistema que se fija, siempre tiene que seguir trabajando con él. ¿Ya? Entonces yo lo definí así. Por eso digo que la tensión es menos roja. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer esto? Es la velocidad angular de un sistema respecto al otro. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿este sistema tiene velocidad angular respecto a esto? No. ¿Ya? Por ejemplo, si es que ahora tomo un péndulo y lo hago girar, y yo empiezo a girar, ahí sí aparece eso. ¿Ya? Ahí sí aparece una velocidad angular. Pero ahora que no lo tengo, y tampoco hay aceleración angular, eso es cero. ¿Ya? Y esto nos simplifica mucho el problema, porque eso en verdad, ahí lo tengo escrito como omega. Omega. Si ven, simplifica esa fuerza ficticia, porque ahí la tengo, cero se va y cero se va. Entonces, simplemente el problema lo reducimos solamente a esto. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes tienen que darse cuenta en qué tipo de problemas están y qué tan simple va a ser. ¿Ya? En general, nunca llegamos a tener aceleración angular, ¿ya? Porque se complica harto. Así que siempre, la mayoría de los problemas trabaja hasta con esas cosas. ¿Ya? O sea, por ejemplo, este problema, como nos dice que era una rampa que estaba girando, ahí sí tenemos velocidad angular, pero nos dicen que es constante, así que no habría aceleración, pero sí aparecerían otras fuerzas ficticias, como esa y esa. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué si seguiría? Paso 7. Ya, ahora el paso 7 nos dice obtenga esto. ¿Qué son esas cosas? condición, velocidad, aceleración en el inercial. Ya, muy bien. Dale, ahora juega atrás por dos décimas. ¿Cuáles son? Lo más simple posible. Como le dije antes, piensa que este respecto a este es simplemente una partícula que se está moviendo para allá. L rotundo. Ya. A ver, allá dicen L rotundo. Ahí. ¿Cuál sería la posición? Las normales, ¿no? Ya. ¿Cómo se define cartesiano? Ya, ¿cómo sería entonces? Pero no L rotundo. Piensen que no sé nada, díganme cuál es. Entonces sería X X. X tonto. Ya. ¿Algo más acá o nada? No, porque están en cero. Ya, acá. X punto, X tonto, o el S0, y después Excelente. Eso era. ¿Eh? Muy bien. ¿Ya? ¿Sí? por ejemplo, el avión vector como A0. ¿Qué vendría siendo? Ya. Este vector, justamente que preguntas tú, es esta aceleración. ¿Ya? Pero en el problema había como algo así. Ah, sí. Nos dicen que hay una aceleración A0. Entonces simplemente nos están diciendo cuánto vale esto. ¿Ya? Entonces uno sabe que eso es la aceleración y como nos da el problema, podemos reemplazar. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Y entonces, como ven, ya nos apareció este término. Estos se fueron por el paso 6, pero este nos quedó porque si hay una aceleración respecto al otro sistema. Entonces, como ven, ya cambió un poquito, aunque sea un poco, un término más, la segunda ley. ¿Ya?
Entonces, veamos qué paso sigue. Sigue el paso donde hay que calcular las fuerzas ficticias. ¿Ya? ¿Cuáles serían las fuerzas ficticias entonces, como dijimos? Ya, La que se dos presenta en el décimas. ranking. Ahí habían 2 décimas, sí, porque respondió bien. ¿Ya? Y ahora por 2 décimas más. ¿Cuáles serían las fuerzas ficticias? ¿Cómo las calculamos? Las fuerzas ficticias, yo les dije que eran 3. Coriolis, centrífuga y Euler. ¿Ya? Todas dependen de una velocidad angular de un sistema respecto al otro. Y esta, la de Euler, depende de la aceleración angular de un sistema respecto al otro. Entonces, ¿cómo serían acá? Muy bien. ¿Dónde lo dijo? Ah, ya, pero tú ya te habías ganado 2 décimas, así que no se pudo ganar las 2 décimas más. ¿Ya? Así que todas las fuerzas ficticias serán 0. ¿Ya? Pero en la mayoría de los problemas que van a seguir viendo ustedes, esto no va a pasar. ¿Ya? Porque este es el caso más simple que pueden ver de sistemas de referencia no inercial. Y finalmente en el paso 9, reemplazan todo. ¿Ya? Entonces, lo que van a hacer es siempre tomar esta va a ser desde ahora, cuando haya un sistema de referencia no inerciales, esa va a ser su nueva ecuación o segunda ley. Esta va a ser su nueva segunda ley de tabla. ¿Ya? Entonces lo que hacemos en el paso 9 es simplemente reemplazar. ¿Ya? Y como ven, la idea de calcular todos estos pasos es que la idea de calcular todos estos pasos es que yo tengo todo. Esta A chica la tengo aquí. La tensión la calculé. El peso lo calculé. Está en otro sistema, pero al principio yo puedo llevar usando este cambio al otro sistema. Entonces estoy listo. Y esta aceleración también la calculé. Entonces ahora tengo todo. Esa es la gracia de hacer estos pasos. ¿Ya? Si quieren ustedes, hay gente que le gusta partir por acá. Yo parto con esto y voy viendo ya. ¿Cómo calcular? ¿Cómo calcular? Y así se va. Entonces son 2 opciones de hacerlo. Pero si les gustó esta forma, como ven, al llegar al paso 9 ya tienen todo. ¿Ya? Entonces, ahora lo que nos queda es reemplazar. ¿Ya? Entonces ahora reemplazo. La aceleración es... ¿Ya? Ahí. La tensión menos T en rho, el peso, lo va a reemplazar activas, menos mg. Ah, y ojo, esto siempre llévenlo al sistema de referencia no inercial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su aceleración va a ser respecto a ese sistema. Entonces la idea es que todo quede en esos ejes. ¿Ya? Entonces, por eso llevo el peso, lo llevo a eta y rho. ¿Ya? Aquí nos queda igual un X. ¿Ya? Tenemos que cambiarlo. Usando esto. Entonces, esta es su nueva ecuación de movimiento en este problema. ¿Ya? Como ven, y ese que ni siquiera tenía más fuerzas ficticias, van a quedarles cosas gigantes. ¿Ya? Por lo que es muy aconsejable que se paren al tiro por ejes. ¿Ya? Porque si no, o si no les van a quedar, imagínense, ni siquiera aparecieron las fuerzas ficticias, que son 3 más,
y ya quedó algo grande. Entonces, lo mejor es trabajar por X. Dejan todo en un eje. Ya, ahí sí. Entonces, ahora todo ese problema lo dividimos en dos ecuaciones, una para cada eje, y ahora sí quedó un poco más simple, ¿ya? En general, siempre traten de buscar esto, ¿ya? Porque con eso recién pueden empezar el problema, ¿ya? Porque ni siquiera hemos empezado lo que nos pidieron. ¿Qué nos pidieron? Como ven, estos ejercicios son largos, hay que ser ordenados, y recién llegando a eso podemos empezar a responder, ¿ya? Entonces nos piden la máxima desviación del péndulo con respecto a la vertical. O sea, ¿cuál es el máximo ángulo que va a abrir este péndulo? ¿Ya? Eso nos están pidiendo. ¿Ya? Como ven, esta parte es bien mecánica. Ya llegar aquí hay que tratar de analizar un poco más. Pero en general, hay que hacer lo mismo en la mayoría de estos problemas. ¿Ya? ¿A alguien se le ocurre cómo encontrar esto? ¿Ya? Podría ser. ¿Hay alguna condición cuando tengamos el ángulo máximo? Que no puede traspasar el techo. Ya, ya, pero si piensa un caso que no va a llegar tan fuerte al techo, ¿qué condición podría pasar? La derivación cero, ¿no? Ya. ¿Hay algo más simple? La velocidad se hace. Ya, muy bien. Eso quería. La velocidad en ese punto va a ser cero. Ya, muy bien. O puedo decirlo que la velocidad angular va a ser cero. Entonces, ya, puedo usar esa condición. ¿Puedo usar esta ecuación para tratar de encontrar un ángulo máximo? Tengo ángulos, tengo una velocidad, puedo usar la condición, se ve bien, pero tengo una tensión que no conozco, así que no me sirve. ¿Ya? Esta, sí tengo un ángulo, puedo encontrarlo, tengo unas cosas conocidas, pero aquí no tengo velocidad. ¿Qué puedo hacer? Integrar. Muy bien. Entonces, la mayoría de los problemas les van a hacer esto, tratar de llegar a esto y después les van a pedir algo y van a tener que integrar una de las dos o ver si pueden usarla directamente. Esa es como la lógica de estos problemas. ¿Ya? Entonces, para integrar. Ya. ¿Y cómo integramos esto? ¿Ya? ¿Alguna idea? No se puede llegar y decir que la aceleración es cero. No se puede. ¿Ya? Y no recuerdo el por qué, pero no se puede. ¿Ya? Lo voy a buscar, eso sí. Recuerdo que me lo preguntaron el semestre pasado y lo respondí, pero ahora no me acuerdo. ¿Ya? Entonces, no hay que hacer eso. ¿Ya? No se puede asumir eso. Eso es de teta punto a de teta. Ya, muy bien. A ver, de teta punto a de t. Ya. Eso no conviene tanto. ¿Por qué? Porque, como ven, yo tengo ángulos al otro lado. No tengo en sí directamente. O sea, sí dependen del tiempo, pero conviene más usar esto que usábamos antes. De teta punto a de teta y de teta de teo, ¿no? Sí, conviene más eso.
¿Por qué? Porque yo acá tengo ángulos y aquí tengo una aceleración que quiero hacer velocidad. Entonces, esa es la lógica, recuerden. ¿Ya? Entonces, recuerden que esto era así y el de teta yo me lo puedo llevar hacia allá. Y ahí sí queda más cómodo para integrar. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Acá no es el teta punto de teta punto. A ver, sí, perdón. ¿Ya? Muy bien. Ya, entonces, ahora integremos. ¿Cómo ya lo acomodamos? Como ven, todo tiene masa, así que las voy a sacar simplemente. Dividiendo. Eh, eso. Ya. Entonces, los límites de integración serían 0 y la velocidad. sí. Sí, porque está inicialmente en reposo. Entonces, el ángulo inicial es 0. La velocidad inicial es 0 porque no está en reposo. Y aquí vamos a llegar a un ángulo que va a ir variando. Y aquí a una velocidad que queremos conocer. Entonces, saco la constante y al derivar me queda aquí. ¿Ya? Entonces acá tengo menos g y al derivar. El menos no será. Ahí sí. Y como tengo el menos, me voy a aprovechar de ese menos y sale así no. Y acá eh, ¿ya? ¿Sí? Y que para la integración de teta punto estaría buscando como teta inicial versus teta final. Y ahí sería como un teta inicial hasta cero, porque teta punto queremos buscar que llegue a cero. Sí, o sea, aquí en la parte de acá arriba traten de dejar siempre lo que están buscando, ¿ya? Y esto se lo dan las condiciones del problema y como nos dice que inicialmente está en reposo, podemos decir que no hay un ángulo, por eso es cero, y no hay velocidad angular, porque también es cero, como está en reposo, ¿ya? Esa es la idea. Y entonces ahora, así nos queda, ¿ya? ¿Sí? Y ahora, ya como integramos, ahora sí se acomodó a lo que queríamos, porque podemos usar la condición que sabíamos que pasaba cuando teníamos el ángulo máximo, que era que la velocidad era cero, y ahora trato de despejar el ángulo, simplemente para saber cuál es. ¿Ya? A ver cómo despejaba esto. Eh, Voy a revisar que esté bien.
Ahí. Ya, y hay una especie de truco. Vamos a hacer al tiro. ¿Ya? Uno deja así. Y lo que vamos a hacer acá es elevarse al cuadrado. Una especie de truco para despejar el ángulo. Y esto podemos escribirlo como 1 menos seno de beta cuadrado más todo eso de acá. ¿Ya? Y ahora se pueden dar cuenta que ese 1 se va con ese 1. Y ya voy a apurarme. Ya, pero bueno, lo importante era que ahora se sale el tiro, ¿ya? Ahora lo que hacen es pasar eso hacia ella y luego pasan dividiendo un seno y ahí se puede despejar con arcoseno, ¿ya? Quedó pendiente la parte B porque se nos acabó el tiempo, pero lo que nos pedían era la tensión máxima y simplemente de nuevo hay que usar ahora esta ecuación y atacar, ¿ya? Va a estar en la pauta de todas maneras y ahí quizás podemos verla la otra semana.